Sermón sobre las tentaciones del Santo Cura de Ars. Que Jesucristo, hijos míos, escoja el desierto para rezar allí, esto no debe asombrarnos, ya que la soledad hacía sus delicias. Que sea conducido por el Espíritu Santo, todavía esto debe sorprendernos menos, porque el Hijo de Dios podía tener solo el Espíritu Santo por conductor, pero sea tentado por el demonio, que se ha arrebatado varias veces por ese espíritu de tinieblas. ¿Quién se atrevería a creerlo, si no es Jesucristo mismo quien nos lo dice por la boca de San Mateo? Sin embargo, hijos míos, muy lejos de asombrarnos, al contrario, debemos regocijarnos y agradecer infinitamente a este buen Salvador, que quiso ser tentado para merecernos la victoria en nuestras tentaciones. Estamos contentos, hijos míos. Desde que este tierno Salvador quiso ser tentado, tenemos que querer ser victoriosos para vencer. Aquí están, hijos míos, las grandes ventajas que obtenemos de la tentación del Hijo de Dios. ¿Cuál es mi intención, hijos míos? Aquí está. Es mostrarles, primero, que la tentación es muy necesaria para hacernos saber lo que somos. Segundo, que debemos temer mucho la tentación, porque el demonio es muy fino y muy astuto, y que una sola tentación puede arrojarnos en el infierno si tenemos la desgracia de sucumbir. Tercero, que debemos combatir vigorosamente hasta el fin, porque esta es la condición para que el cielo nos sea dado. Pretender, hijos míos, probarles que hay unos demonios para tentarnos, habría que suponer que hablo a idólatras o a paganos, o, si ustedes quieren, a cristianos envueltos en la ignorancia más grasa y más miserable. Esto sería persuadirme que ustedes jamás aprendieron su catecismo. Les preguntamos desde su infancia si todos los ángeles permanecieron fieles a Dios. Ustedes respondieron que no, que una parte se rebeló contra Dios, fue expulsada del cielo y precipitada en el infierno. Todavía les preguntamos, ¿cuál es la ocupación de esos ángeles rebeldes? Ustedes dijeron que era tentar a los hombres y hacer todos sus esfuerzos para llevarlos al mal. Tengo pruebas más ventajosas que ustedes de todo esto. Ustedes saben que fue el demonio quien tentó a nuestros primeros padres en el paraíso terrestre, donde se llevó su primera victoria. Lo que lo hizo tan orgulloso y tan arrogante. Fue el demonio quien tentó a Caín, quien le llevó a matar a su hermano Abel. Leemos en el Antiguo Testamento que el Señor le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Acabo, le respondió el demonio, de dar la vuelta al mundo. Muy fuerte evidencia, hijos míos, que el demonio pasea sobre la tierra para tentarnos. Leemos en el Evangelio que Magdalena, teniendo confesados sus pecados a Jesucristo, él sacó 7 demonios de su cuerpo. Aunque vemos en otro lugar del Evangelio, el espíritu impuro que habiendo salido del cuerpo de una persona, dijo, volveré con otros demonios peores que yo. Todo esto, hijos míos, no es lo más necesario a saber. Nadie tiene la menor duda sobre eso. Pero lo que les es más ventajoso es darles a entender bien la manera en la que el demonio puede tentarles. Para convencerse bien de la necesidad de rechazar la tentación, pregunten a todos los cristianos reprobados por qué están en el infierno, ellos que fueron creados solo para el cielo. Todos ellos les responderán que es porque siendo tentados, se dieron a la tentación. Todavía vayan a preguntar a todos los santos que reinan en el cielo, que les proporcionó esa felicidad. Todos les dirán, el caso es que siendo tentados con la gracia de Dios, hemos resistido a la tentación y despreciamos al tentador. Pero me dirán posiblemente, ¿qué es eso de ser tentados? Mi amigo, aquí está. Escúchelo bien y ustedes verán, comprenderán. Cada vez que el demonio les tienta, es hacer una cosa que el buen Dios les prohíbe, o no hacer lo que les ordena o les manda. El buen Dios quiere que ustedes hagan bien sus oraciones por la mañana y por la tarde, de rodillas, con un gran respeto.
El buen Dios quiere que ustedes pasen santamente el santo día del domingo rezando, es decir, asistiendo a todos los oficios, a la misa, como siendo de precepto, y a otros oficios, como las vísperas, la oración de la noche, como siendo de consejo y muy útiles, que ustedes no trabajen nada, no más que si estuvieran en agonía. El buen Dios quiere que los niños respeten mucho a sus padres y madres, los domésticos, a sus patrones. El buen Dios quiere que ustedes amen a todo el mundo, que ustedes hagan el bien a todo el mundo, sin ninguna preferencia, hasta a sus enemigos. Habría que tomar esta propuesta en todo su rigor, con tal que no hagamos ninguna exclusión para nuestros enemigos. En nuestra caridad, Jesucristo no nos prohíbe tener algunas preferencias justificadas por el parentesco, la amistad. El Salvador mismo no manifestó preferencias de afección en torno de San Pedro, de San Santiago y de San Juan. Que ustedes jamás descansen los días de trabajo, que ustedes tengan un gran celo para instruirse en sus deberes, que ustedes perdonen de todo corazón a los que les han hecho algún daño. El buen Dios quiere que ustedes jamás digan juramentos, maledicencias, calumnias, palabras sucias, que jamás hagan acciones vergonzosas. Esto es muy fácil de comprender. Sí, a pesar de que el demonio los tiente de hacer lo que el buen Dios les prohíbe, ustedes no lo hagan. Entonces no se dan a la tentación. Si ustedes van a hacer lo que les prohíbe, entonces cederán a la tentación. Si ustedes quieren comprenderlo todavía mejor, antes de consentir en lo que el demonio quiere inspirarles a hacer, piensen si, a la hora de la muerte, les gustaría haberlo hecho, y verán que sus conciencias gritarán: «Saben, hijos míos, porque el demonio está tan furioso para conducirnos al mal, aquí está. Es que no pudiendo despreciar a Dios, Él lo hace despreciar por sus criaturas. Pero estamos contentos, hijos míos. Qué felicidad para nosotros de tener un Dios por nuestro modelo. Somos pobres, tenemos un Dios que nace en un pesebre, acostado sobre un puñado de paja. Somos despreciados, tenemos un Dios que marcha delante de nosotros, que ha sido coronado de espinas, revestido de un vil manto escarlata y tratado como un loco. Estamos en los sufrimientos, tenemos delante de nuestros ojos un Dios totalmente cubierto de heridas y que muere de la manera más dolorosa, al que jamás podremos comprender. Somos perseguidos, pues bien, hijos míos, ¿cómo podemos osar lamentarnos, ya que tenemos un Dios que muere por sus propios verdugos? Pero somos tentados por el demonio. Tenemos nuestro amable Redentor, que ha sido tentado por el demonio, arrebatado 2 veces por ese espíritu infernal. De tal manera, hijos míos, que en algún estado de sufrimientos, de penas o de tentaciones, que nos encontremos, tenemos por todas partes y siempre a nuestro Dios, que marcha adelante, nosotros, asegurándonos la victoria cada vez que lo deseamos. Esto es, hijos míos, lo que debe consolar grandemente a un cristiano, pensando que cada vez que esté siendo tentado, recurrirá a Dios, está seguro de no ceder a la tentación. Primero, dijimos que la tentación nos será necesaria para hacernos sentir que no somos nada por nosotros mismos. San Agustín nos dice que debemos agradecer tanto al buen Dios de los pecados de los que nos preservó como de aquellos que tuvo la caridad de perdonarnos, si tenemos la desgracia de caer tan a menudo en las trampas del demonio. Es porque nos fiamos demasiado en nuestras resoluciones y en nuestras promesas, no lo suficiente en el buen Dios. Esto es muy verdadero. Cuando nada nos apena y cuando todo va según nuestro deseo, nos atrevemos a creer que nada nos podrá hacer caer. Olvidamos nuestra nada y nuestra pobre debilidad. Hacemos las más clamadas protestas, que estamos dispuestos a morir antes que dejarnos vencer. Vemos un bello ejemplo en San Pedro, que decía en el lugar adecuado: aunque todos los demás te negaran, yo jamás lo haré. Por desgracia, el buen Dios
para mostrarle que poca cosa es el hombre abandonado. Asimismo, no se sirvió de reyes, ni de príncipes, ni de armas, sino de la sola voz de una criada, que hasta parecía hablarle de manera muy indiferente. Anteriormente, estaba dispuesto a morir por él, y ahora asegura que no lo conoce, que no sabe de quién quieren hablarle. Para asegurarles mejor que no lo conocía, lo hace juramento, mi Dios, de que somos capaces al valernos por nosotros mismos. Hay quienes, en su forma de hablar, parecen envidiar a los santos que hicieron grandes penitencias. Creen que podrían hacerlo igualmente bien. Leyendo la vida de algunos mártires, estaríamos, digámonos, preparados a sufrir todo esto, por el buen Dios. Este momento pronto pasa, digámonos, por una eternidad de recompensa, pero ¿qué hace el buen Dios para que aprendamos a conocernos un poco, o más bien, mostrarnos que somos nada? Aquí está. Le permite al demonio acercarse un poco a nosotros. Escuchen a ese cristiano que enseguida envidiaba a los solitarios que viven solo de raíces y de hierbas, que tomaba la gran resolución de tratar tan duramente su cuerpo. Tristemente, un pequeño dolor de cabeza, un pinchazo le hace quejar como si fuera muy grande. Se atormenta, grita. Hace un momento él hubiera querido hacer todas las penitencias de los anacoretas, y un poco lo desespera. Vean este otro, el que parece querer dar de buena gana toda su vida por el buen Dios, al que todos los tormentos no son capaces de detener. Una pequeña maledicencia, una calumnia, hasta un aire un poco frío, una pequeña injusticia que se le hizo, un beneficio pagado con ingratitud, seguidamente origina en su alma sentimientos de odio, de venganza, de aversión, a menudo al grado de no querer ver más a su prójimo, o por lo menos, de manera fría, con un aire que muestra bien lo que pasa en su corazón. Y cuántas veces, despertándose es su primer pensamiento, que hasta va a impedirle dormir. Tristemente, hijos míos, que somos poca cosa, y que debemos contar poco con todos nuestros bellos propósitos. Ustedes ven pues que nada es más necesario que la tentación para mantenernos encerrados en nuestra nada, y para abstenernos de dejarnos dominar por el orgullo. Escuchen lo que nos dice San Felipe Neri, que considerando cuán débiles somos y en peligro de perdernos a cada instante, decía al buen Dios, derramando lágrimas: mi Dios, aguántame mucho, tú sabes que soy un traidor, conoces lo malo que soy. Si me dejas un instante, temo traicionarte. Pero, posiblemente piensen, por eso, que son los más tentados. Son sin duda los borrachos, los maldicientes y los impúdicos quienes se lanzan de lleno en su basura, un avaro que toma de todas maneras. No, hijos míos, no son esos. Al contrario, el demonio les desprecia, o bien los retiene, temiendo que no hagan el mal mucho tiempo, porque más vivirán, sus malos ejemplos arrastran más almas en el infierno. En efecto, si el demonio hubiera apretado fuertemente a ese viejo impúdico, si hubiera abreviado sus días en 15 o 20 años, no le habría quitado la flor de la virginidad a esa joven chica, sumergiéndole en el más infame cenagal de sus impudicias. Todavía no habría seducido a esa mujer, o no se le habría enterado del dolor a ese joven, que quizás continuará hasta la muerte. Si el demonio hubiera llevado a ese ladrón a saquear en toda ocasión, desde hace tiempo le habrían conducido al cadalso, no habría llevado a su vecino a ser como él. Si el demonio hubiera solicitado a ese borracho que se llena, sin cesar de vino, desde hace tiempo habría perecido en su crápula, mientras que prolongando sus días, le devuelve varios parecidos a él. Si el demonio le hubiera quitado la vida a ese músico, a ese instructor de baile, a ese cabaretero en una batida, u otras ocasiones, ¿cuántos, sin toda esa gente, no serían condenados y quiénes lo serán? San Agustín nos dice que el demonio no atormenta mucho a estas personas, al contrario, les desprecia y les escupe. Pero, me dirán, ¿quiénes son pues los que son más tentados? Mi amigo, aquí están, escúchelo bien.
son aquellos quienes están dispuestos, con la gracia de Dios, a sacrificar todo por la salvación de su pobre alma, que renuncian a todo eso sobre la tierra que buscamos con tanta diligencia. No es solo un demonio quien los tienta, sino millones que se les echan encima para hacerlos caer en sus trampas. Este es un bello ejemplo. Es narrado en la historia que San Francisco de Asís estaba reunido con todos sus monjes en un gran campo, donde habían edificado pequeñas casas de junco. San Francisco, viendo que hacían penitencias tan extraordinarias, les manda traer a todos sus instrumentos de penitencia. Los hicimos como montones de paja. En este momento había un joven hombre al que el buen Dios hizo la gracia de volverle a su ángel de la guarda visible. De un costado veía a todos estos monjes buenos que no podían hartarse bastante de penitencias. Por otra parte, su buen ángel de la guarda le mostró una asamblea de 18.000 demonios que celebraban consejo de la manera en la que podrían hacer caer a estos monjes en la tentación. Hubo uno que dice: «Ustedes no comprenden nada. Estos monjes son tan humildes a bella virtud. Si sueltos dos mismos, tan atados a Dios, tienen un superior que los conduce tan bien que es imposible vencerles. Esperemos a que el superior muera, entonces vamos a tratar de introducir a los jóvenes sin vocación que llevarán el relajamiento, y por este medio los tendremos un poco más lejos. Entrando en la ciudad, vive un demonio solo, que estaba sentado sobre las puertas de la ciudad, para tentar a los que estaban dentro. Este santo preguntó a su ángel de la guarda, ¿por qué es que, para tentar a todos estos religiosos, había tantos miles de demonios, mientras que para toda una ciudad había solo uno, que todavía estaba sentado? Su buen ángel le respondió que la gente del mundo ni siquiera necesitaba tentaciones, que se llevaban bastantes de ellos mismos al mal, mientras que los religiosos hacían bien, a pesar de todas las trampas y los combates que el demonio podía entregarles. Aquí está, hijos míos, la primera tentación que el demonio le da a una persona que ha comenzado a servir mejor al buen Dios. Es el respeto humano. No se atreverá más a aparecer, se oculta a personas con las cuales había tomado en otro tiempo sus placeres. Si se le dice que cambió mucho, se avergüenza. Ese, que dirán, está siempre en su cabeza, de modo que no tiene más la fuerza de hacer el bien delante del mundo. Si el demonio no puede ganarla más por el respeto humano, origina en ella un temor extraordinario. Que sus confesiones no son buenas, que su confesor no la conoce, que tendrá por bien hacer, que será condenada, sin embargo, que gana tanto en dejar todo, que de continuar, porque tiene demasiadas oportunidades. Porque es, hijos míos, que cuando una persona no piensa en salvar su alma, que ella vive en el pecado, ella no es nada tentada. Pero tan pronto como quiere cambiar de vida, es decir, que lo desea para entregarse al buen Dios, todo el infierno se le echa encima. Escuchen lo que San Agustín va a decirles. Esta es, nos dice, la manera en la que el demonio se comporta hacia el pecador. Hace como un carcelero que tiene varios presos encerrados en su prisión, pero quien, teniendo la llave en su bolsillo, los deja muy tranquilos, convencido que no pueden salir. Aquí está su manera de actuar hacia un pecador que no piensa salir del pecado. No se inquieta en tentarlo. Ve este tiempo como tiempo perdido, porque no solo no piensa dejarlo, sino que solo agrava sus cadenas. Sería de este modo inútil tentarlo. Lo deja vivir en paz, si no obstante se puede estar en paz en el pecado. Le esconde, tanto como le es posible, su estado hasta la muerte, donde trata de hacerle la pintura más horrorosa de su vida para echarlo en la desesperación. Pero una persona que resolvió cambiar de vida para consagrársele al buen Dios es otra cosa. Mientras San Agustín vivió en el desorden, casi no percibió nada de que fuera tentado. Se creía en paz, como él mismo lo cuenta. Pero desde el momento en que quiso dar la espalda al demonio, necesitó pelearse con el demonio hasta perder la respiración. Y esto durante 5 años. Empleó las lágrimas más amargas,
las penitencias más austeras, luché con él, dice, en mis cadenas. Un día me consideraba victorioso, al día siguiente estaba por tierra. Esta guerra cruel y tenaz duró 5 años. Sin embargo, dice, el buen Dios me dio la gracia de ser victorioso sobre mi enemigo. Todavía vean los combates que probó San Jerónimo, cuando quiso consagrársele al buen Dios, y cuando tuvo el pensamiento de ir a visitar Tierra Santa. Estando en Roma, concibió un nuevo deseo de trabajar en su salvación. Dejando Roma, va a sepultarse en un desierto horrible, para entregarse a todo lo que su amor por el buen Dios podría inspirarle. Entonces el demonio, que preveía lo mucho que esta conversión le haría a otros, parecía morirse de desesperación. No hubo tipo de tentación que no le entregara. No creo que haya habido un santo que haya sido tentado tan fuertemente como él. Aquí está como escribía a uno de sus amigos: mi querido amigo, vengo a darle parte de mi aflicción y del estado a donde el demonio quiere reducirme. ¿Cuántas veces en esta soledad basta que los ardores del sol hacen insoportables? ¿Cuántas veces los placeres de Roma vinieron a asaltarme? El dolor y la amargura que llenan mi alma me hacen verter, noche y día, torrentes de lágrimas. Voy a esconderme en los lugares más apartados para combatir mis tentaciones y llorar allí mis pecados. Mi cuerpo es totalmente desfigurado y cubierto de un áspero silicio. No tengo otra cama que la tierra desnuda, y por todo alimento las raíces crudas y el agua, hasta en mis enfermedades. A pesar de todos estos rigores, mi cuerpo todavía siente el pensamiento de los placeres infames por los que Roma es infectada. Mi espíritu se encuentra en medio de esas bellas compañías con las que ofendí tanto al buen Dios. En este desierto al cual yo mismo me condené para evitar el infierno, entre estos peñascos sombríos, donde no tengo otras compañías que los escorpiones y las bestias feroces, sin embargo, a pesar de todos estos horrores por los que estoy rodeado y asustado, mi espíritu arde todavía del fuego impuro de mi cuerpo, ya muerto antes que yo. El demonio todavía se atreve a ofrecerle a probar unos placeres. Al verme tan humillado por tentaciones cuyo solo pensamiento me hace morir de horror, no sabiendo más cuál rigor debo ejercer sobre mi cuerpo para tener al buen Dios, hasta me tiro al suelo al pie de mi crucifijo, regándolo mis lágrimas, y cuando no puedo más llorar, tomo piedras, me golpeo el pecho hasta que la sangre me sale por la boca, gritando misericordia, hasta que el Señor tenga lástima de mí. ¿Quién podrá comprender cuán miserable es mi estado, deseoso tan ardientemente de agradar al buen Dios y de amarle solo a Él, al verme sin cesar llevado a ofenderlo? ¡Qué dolor para mí! Ayúdeme, mi querido amigo, del socorro de sus oraciones, con el fin de que sea más fuerte para rechazar al demonio, que juró mi pérdida eterna. Aquí es, hijos míos, los combates a los cuales el buen Dios permite que sus grandes santos sean expuestos. Por desgracia, hijos míos, que somos dignos de compasión si no somos combatidos fuertemente por el demonio, según toda apariencia, somos los amigos del demonio. Nos deja vivir en una paz falsa, nos adormeció con el pretexto que hicimos algunas buenas oraciones, algunas limosnas, que hemos hecho menos mal que otros. Según nosotros, en efecto, hijos míos, si ustedes preguntan a ese colono de Cabaret si el demonio lo tienta, les dirá simplemente que no, que nada lo atormenta. Pregunten a esta hija de vanidad cuáles son sus combates. Les responderá riéndose que no los tiene en absoluto, que ni siquiera sabe lo que es ser tentada. Aquí es, hijos míos, la tentación más espantosa, que es no ser tentado. Aquí está el estado de aquellos a los que el demonio conserva para el infierno. Si me atreviera, les diría que toma buen cuidado con tentarlos y con atormentarlos sobre su vida pasada, miedo de hacerles abrir los ojos sobre sus pecados. Digo de este modo, hijos míos, que la más grande de todas las desgracias para los cristianos es no ser tentados, ya que deben creer que el demonio los ve como pertenencia
y que espera solo a la muerte para arrastrarlos en el infierno, nada es más fácil de concebir. Vean a un cristiano que busca muy poco la salvación de su alma. Todo lo que le rodea lo lleva al mal. A menudo no puede levantar la mirada sin ser tentado, a pesar de todas sus oraciones y sus penitencias. Y un viejo pecador que, posiblemente desde hace 20 años, se revuelve y se arrastra en sus impurezas, dirá que no es tentado. Tanto peor, mi amigo, tanto peor. Precisamente es lo que debe asustarles, es que ustedes no conocen las tentaciones. Porque decir que no son tentados es como si ustedes dijeran que ya no hay demonio o que él perdió toda su rabia contra los cristianos. Si no hay tentaciones, nos dice San Gregorio, es que los demonios son sus amigos, sus conductores y sus pastores. Dejándoles pasar tranquilamente su pobre vida, al final de sus días, les arrastrarán en los abismos. San Agustín nos dice que la tentación más grande es no haber tentación, porque es ser una persona reprobada, abandonada del buen Dios y entregada en manos de sus pasiones. En segundo lugar, dijimos que la tentación es absolutamente necesaria para mantenernos en la humildad y la desconfianza en nosotros mismos y para obligarnos a recurrir al buen Dios. Leemos en la historia que un solitario, siendo extremadamente tentado por el demonio, su superior le dice: mi amigo quiere que le pida al buen Dios librarle de sus tentaciones. No, mi padre, le respondió el solitario, porque esto hace que no pierda casi nunca la presencia del buen Dios, ya que siempre necesito recurrir a él para ayudarme a combatir. Sin embargo, hijos míos, podemos decir que, aunque sea muy humillante ser tentado, es el sello más seguro de que estamos en el camino del cielo. Nos queda una sola cosa, es combatir con coraje, porque la tentación es el tiempo de cosecha. Aquí está un bello ejemplo. Leemos en la historia que una santa fue tan atormentada por el demonio durante mucho tiempo, que se consideraba reprobada. El buen Dios se le apareció para consolarla y le dice que había ganado más después de esta prueba que en todas las demás etapas de su vida. San Agustín nos dice que, sin las tentaciones, todo lo que hacemos sería de poco mérito, muy lejos de atormentarnos en la tentación. Al contrario, debemos agradecer al buen Dios y combatir con coraje, porque estamos seguros de ser siempre victoriosos, y que el buen Dios jamás le permitirá al demonio tentarnos por encima de nuestras fuerzas. Pero, lo que es la pura verdad, hijos míos, es que debemos esperar a no ser tentados más que cuando estaremos agonizando. Siendo el demonio un espíritu, jamás se cansa. Después de habernos tentado durante 100.000 años, es tan fuerte, tan furioso como si fuera la primera vez. No debemos creer que podamos vencer al demonio, evitarle, para no ser tentados más, ya que el gran Orígenes nos dice que los demonios son muy numerosos, que sobrepasan los átomos que están en los aires, las gotas de agua que componen los mares, para mostrarnos que el número es infinito. San Pedro nos dice: velen sin cesar, porque el demonio ronda alrededor de ustedes como un león rugiente, buscando devorar a alguien. Jesucristo mismo nos dice: rueguen sin cesar para no ceder a la tentación. Es decir, que el demonio nos espera en todas partes. Lo mismo, hay que esperar ser tentados en cualquier lugar y en cualquiera que sea el estado en que estemos. Vean a ese santo varón que estaba totalmente cubierto de heridas, o más bien totalmente podrido. El demonio no dejó de tentarlo durante 7 años. A Santa María Egipciaca durante 19 años. A San Pablo durante toda su vida, es decir, desde el momento en que se entregó al buen Dios. San Agustín, para consolarnos, nos dice que el demonio es un perro grande amarrado, que ladra, que hace gran ruido, pero que muerde solo a los que se acercan demasiado. Un santo sacerdote encontró a un joven hombre que estaba muy atormentado.
le preguntó por qué se atormentaba tanto. Por desgracia, mi padre, le dice, temo ser tentado y sucumbir. Siéntase tentado, dice, haga el signo de la cruz, una elevación de su corazón hacia el buen Dios. Si el demonio continúe también, y usted está seguro de no manchar su alma, vea lo que hizo San Macario, que recogiendo lo suficiente para hacer esteras, encontró en su camino a un demonio con una guadaña toda en fuego, que le perseguía con ella como para matarlo y aplastarlo. San Macario, sin asombrarse, elevó su corazón hacia Dios. El demonio estaba tan furioso que exclamó: Macario, que me haces sufrir al no poder maltratarte. Sin embargo, todo lo que haces lo hago tan bien como tú. Si velas, yo no duermo nada. Si ayunas, yo jamás como. Solo hay una cosa que tienes que yo mismo no tengo. El santo le preguntó qué era. Él le respondió: es la humildad. Y desapareció. Sí, hijos míos, la humildad es una virtud temible al demonio. También vemos que cuando San Antonio fue tentado, se humillaba profundamente, diciendo a Dios: mi Dios, ten piedad de este gran pecador. Seguidamente el demonio huía. Tercero, dijimos, en tercer lugar, que el demonio se desencadenaba contra las personas que verdaderamente tienen empeño en su salvación y los persigue continuamente, vigorosamente, siempre con la esperanza de vencerles. Aquí está un bello ejemplo. Es narrado que un joven solitario, desde hace ya varios años, había dejado el mundo para pensar solo en salvar su alma. El demonio estaba tan furioso que le parecía a este pobre hombre joven que todo el infierno iba tras él. Casian, quien relata este ejemplo, nos dice que este solitario era atormentado por tentaciones de impureza. Después de muchas lágrimas y penitencias, le vino el pensamiento de ir a encontrar a un anciano solitario para consolarse, esperando que le daría remedios para vencer mejor a su enemigo y, sobre todo, para encomendarse a sus oraciones. Pero resultó de muy distinto modo. Ese anciano, que había pasado su vida casi sin combates, muy lejos de consolar a este hombre joven, le mostró extrema sorpresa por la historia que le hizo de sus tentaciones, lo reprendió con acritud, le dice palabras duras, llamándolo infame, desgraciado, y al que le dice que él era indigno de llevar el nombre de solitario, ya que le llegaba con cosas semejantes. Este pobre hombre joven se fue tan desolado, que se consideró perdido y condenado, y se abandonó a la desesperación. Él mismo se decía: ya que estoy condenado, no hay que resistir más, ni combatir, tengo que abandonarme a todo lo que el demonio quiera. Sin embargo, el buen Padre sabe que dejé el mundo solo para amarlo y salvar mi alma. Porque, mi Dios, decía en su desesperación, me has dado tan pocas fuerzas. Tú sabes que quiero amarte, ya que tengo tanto temor y dolor de desagradarte, y sin embargo tú no me das la fuerza y me abandonas, ya que todo está perdido para mí, ya que no tengo más los medios de salvarme, voy a regresar al mundo. Así como, en su desesperación, ya salía de su soledad, había en el mismo desierto un santo abad nombrado Apolonio, que tenía gran reputación de santidad, a quien el buen Dios hizo conocer el estado de su alma. Fue a su encuentro. Al verlo tan turbado, y al acercarse a él, le preguntó con mucha dulzura qué tenía, y cuál era la causa de su extravío y de la tristeza que aparecía en su rostro. Pero este pobre hombre joven estaba abismado tan profundamente en sus pensamientos, que no respondió nada. El santo abad, que veía el desorden de su alma, le animó tanto a decirle lo que le agitaba de ese modo, de dónde venía, que salía de su soledad, y cuál era el fin que se proponía en su camino, que, viendo que su estado estaba al descubierto a este santo abad, a pesar de que lo escondía tanto como podía, este hombre joven le dice, vertiendo lágrimas en abundancia y dando los sollozos más enternecedores: regreso al mundo, porque estoy condenado, no tengo más la esperanza de poder salvarme.
fui a encontrar a un anciano que ha sido escandalizado por mi vida, ya que yo soy tan infeliz por no poder agradar a Dios, resolví abandonar mi soledad para regresar al mundo, donde voy a entregarme a todo lo que el demonio quiera. Sin embargo, he derramado tantas lágrimas, quisiera no ofender al buen Dios. Quería salvarme, tenía un gran placer en hacer penitencia. Pero no tengo bastante fuerza, no voy más lejos. El santo abad, oyéndole hablar y viéndole llorar, le dice, mezclando sus lágrimas con las suyas: mi amigo, usted, pues no ve que, muy lejos de haber ofendido al buen Dios, al contrario, precisamente es porque usted le es muy agradable, que es tentado de este modo. Consuélese, mi querido amigo, y reanímese. El demonio lo consideraba vencido, pero al contrario, usted va a vencerlo. Regrese por lo menos hasta mañana en su celda. No se desanime, mi amigo. Yo mismo soy tentado cada día de la misma manera que usted. No es en nuestras fuerzas que debemos confiar, sino en la misericordia del buen Dios. Voy a ayudarle a vencer rezando con usted. Mi amigo, es demasiado bueno para abandonarnos al furor de nuestros enemigos sin darnos la fuerza para vencerlos. Es el buen Dios, mi querido amigo, quien me envía para consolarle y decirle no perderse. Usted va a ser librado. Este pobre hombre joven, ya totalmente consolado, regresó a su soledad, arrojándose entre los brazos de la misericordia de Dios, diciendo: creía que te habías retirado de mí para siempre. Durante ese tiempo, Apolonio va cerca de la celda de ese anciano que había recibido tan mal a este pobre hombre joven, postra la cara contra tierra diciendo: Señor, mi Dios, tú conoces nuestras debilidades, por favor, libera a este hombre joven de sus tentaciones que lo desaniman. ¿Ves las lágrimas que vertió por la pena que tenía de haberte ofendido? Pasa la misma tentación a este anciano, con el fin de que aprenda a tener lástima de aquellos a los que tú permites que sean tentados. Apenas hubo terminado su oración, cuando él vio al demonio en forma de un pequeño negro horroroso que lanzaba una flecha de fuego impuro a la celda del anciano, que no había sentido la tentación, que le hace una agitación espantosa, que no le daba ningún descanso. Se levanta, sale, vuelve. Después de haber hecho mucho tiempo la misma cosa, por fin piensa que jamás podría combatir, hace como el joven solitario y toma la resolución de regresar al mundo, ya que no podía más resistir al demonio. Se despide de su celda y se va. El santo abad, que lo observaba sin que el otro se diera cuenta, el buen Dios le hizo saber que la tentación del hombre joven había pasado al anciano. Habiéndosele acercado, le pregunta a dónde va y de dónde viene, que olvida la gravedad de su edad, pareciendo tan agitado, que sin duda tenía alguna inquietud sobre la salvación de su alma. El anciano vio que el buen Dios le hacía saber lo que pasaba dentro de sí mismo. Regrese, mi amigo, le dice el santo, recuerde bien que esta tentación le llegó en su vejez solo con el fin de que usted aprenda a compadecerse con las imperfecciones de sus hermanos y a consolarles en sus imperfecciones. Usted había desanimado a ese pobre hombre joven que fue a darle parte de sus penas. En lugar de consolarlo, usted iba a echarlo a la desesperación. Sin una gracia extraordinaria, habría estado perdido. Sépalo, mi padre, porque el demonio le había entregado una guerra tan porfiada y tan cruel a este pobre hombre joven, es que percibía en él grandes disposiciones para la virtud, lo que lo acometía de un vivo sentimiento de celos y de envidia, y que una virtud tan firme podía ser vencida solo después de una tentación demasiado fuerte y demasiado violenta. Aprenda a tener compasión de otros, a tenderles la mano para no abandonarles. Si el demonio le dejó tranquilo, a pesar de tantos años de soledad, es porque veía en usted poco bien. En lugar de tentarle, le despreciaba. A partir de este ejemplo, vemos que muy lejos de desanimarnos en las tentaciones, al contrario, debemos consolarnos y hasta regocijarnos,
porque hay aquellos tentados que el demonio prevé que su manera de vivir les ganará el cielo. Por otra parte, hijos míos, debemos estar bien persuadidos que es imposible querer agradarle al buen Dios y salvar su alma sin ser tentados. Vean a Jesucristo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue bien tentado y arrebatado 2 veces por el demonio, él, que era la misma santidad. No sé, hijos míos, si ustedes comprenden bien lo que es una tentación. Esto no es solo un mal pensamiento de impureza o de odio o de venganza que hay que rechazar, sino que son todos los problemas que nos llegan, así como una enfermedad donde nos inclinamos a quejarnos, una calumnia que se hace contra nosotros, una injusticia que nos hacen, una pérdida de bienes de un padre, de una madre o de un niño. Si no nos sometemos de buena gana a la voluntad del buen Dios, entonces cedemos a la tentación, porque el buen Dios quiere que suframos esto, por su amor. Y por otra parte, el demonio hace todo lo que puede para hacernos murmurar contra el buen Dios. Pero aquí están las tentaciones más temidas y que pierden muchas más almas que las que ustedes piensan. Son estos pequeños pensamientos de amor propio, estos pensamientos de autoestima, estos pequeños aplausos sobre todo lo que se hace, sobre lo que dicen de nosotros. Repasamos todo esto en nuestra cabeza. Nos gusta ver a las personas a las que hicimos algún bien y nos parece que están pensando, que tienen buena opinión de nosotros. Nos gusta cuando se encomiendan a nuestras oraciones. Nos apresuramos a saber si lo que le pedimos al buen Dios para ellos lo obtuvieron. Sí, hijos míos, aquí está una de las tentaciones más duras del demonio. Ahí digo que debemos velar mucho sobre nosotros mismos, porque el demonio es muy hábil. Lo que debe llevarnos bien a pedirle al buen Dios cada mañana la gracia de conocer bien cada vez cuando el demonio venga a tentarnos. Porque si a menudo hacemos daño no pensamos en eso después. El caso es que no pedimos esta gracia al buen Dios por la mañana, o que lo hemos pedido mal. Por fin decimos, hijos míos, que debemos combatir vigorosamente y no como lo hacemos. Decimos no al demonio y le tendemos la mano. Vean a San Bernardo, que hace un viaje. Está acostado en un cuarto. Una infeliz mujer viene a encontrarlo por la noche para solicitarlo al pecado. Él se echa a gritar al ladrón. Ella volvió hasta 3 veces, pero la ahuyentó vergonzosamente. Vean a San Martiniano, como una mujer de mala vida vino para tentarlo, y el resto. Vean a San Tomás de Aquino, al que se le envió una chica a su cuarto para tratar de llevarle al pecado. Toma un tizón y la ahuyenta vergonzosamente de su cuarto. Vean lo que hizo San Bernardo, que, siendo tentado, fue a echarse en un estanque helado hasta el cuello. Otros, San Benito y San Francisco de Asís, se rodaron en las espinas. Es narrado que había una vez un santo, San Macario de Alejandría, que, siendo tentado, fue a un pantano donde había cantidad de avispas que se lanzan detrás de él. Le volvieron el cuerpo semejante a una lepra. A su regreso, su superior no le reconocía más que por su voz. Le preguntó por qué se había puesto en este estado. Le dice, mi cuerpo quería perder mi alma, por eso lo reduje en este estado. ¿Qué debemos concluir de todo esto, hijos míos? Aquí está. Primero, es no creer que seremos librados de tentaciones, o de una manera u otra, mientras vivamos. Por consiguiente, hay que resolvernos a combatir hasta la muerte. Segundo, tan pronto como somos tentados, recurrir rápidamente al buen Dios, tanto tiempo como la tentación dura, porque si el demonio persevera en tentarnos, es siempre con la esperanza de ganarnos. En tercer lugar, es huir de todo lo que es capaz de darnos tentaciones, por lo menos si lo podemos, y nunca perder de vista que los ángeles malvados han sido tentados solo una vez, y que de la tentación cayeron en el infierno. Hay que tener una gran humildad, jamás creer que nosotros mismos no podemos sucumbir, pero solamente
que ayudados por la gracia del buen Dios, no caeremos. Feliz, hijos míos, el que, a la hora de la muerte, podrá decir como San Pablo: combatí bien, pero con la gracia del buen Dios vencí. Es por esto que espero la corona de gloria que el buen Dios le da al que le fue fiel hasta la muerte. Es la felicidad que les deseo. Historia que San Francisco de Asís estaba reunido con todos sus monjes en un gran campo donde habían edificado pequeñas casas de junco. San Francisco, viendo que hacían penitencias tan extraordinarias, les manda traer a todos sus instrumentos de penitencia. Los hicimos como montones de paja. En este momento había un joven hombre al que el buen Dios hizo la gracia de volverle a su ángel de la guarda visible. De un costado, veía a todos estos monjes buenos que no podían hartarse bastante de penitencias. Por otra parte, su buen ángel de la guarda le mostró una asamblea de 18.000 demonios que celebraban consejo de la manera en la que podrían hacer caer a estos monjes en la tentación. Hubo uno que dice: ustedes no comprenden nada, estos monjes son tan humildes a bella virtud. Si sueltos dos mismos, tan atados a Dios, tienen un superior que los conduce tan bien que es imposible vencerles. Esperemos a que el superior muera, entonces vamos a tratar de introducir a los jóvenes sin vocación que llevarán el relajamiento, y por este medio los tendremos. Un poco más lejos, entrando en la ciudad, vive un demonio solo, que estaba sentado sobre las puertas de la ciudad, para tentar a los que estaban dentro. Este santo preguntó a su ángel de la guarda: ¿por qué es que, para tentar a todos estos religiosos, había tantos miles de demonios, mientras que para toda una ciudad había solo uno, que todavía estaba sentado? Su buen ángel le respondió que la gente del mundo ni siquiera necesitaba tentaciones, que se llevaban bastantes de ellos mismos al mal, mientras que los religiosos hacían bien, a pesar de todas las trampas y los combates que el demonio podía entregarles. Aquí está, hijos míos, la primera tentación que el demonio le da a una persona que ha comenzado a servir mejor al buen Dios. Es el respeto humano. No se atreverá más a aparecer
se oculta a personas con las cuales había tomado en otro tiempo sus placeres. Si se le dice que cambió mucho, se avergüenza. Ese, que dirán, está siempre en su cabeza, de modo que no tiene más la fuerza de hacer el bien delante del mundo. Si el demonio no puede ganarla más por el respeto humano, origina en ella un temor extraordinario. Que sus confesiones no son buenas, que su confesor no la conoce, que tendrá por bien hacer, que será condenada, sin embargo, que gana tanto en dejar todo, que de continuar, porque tiene demasiadas oportunidades. Porque es, hijos míos, que cuando una persona no piensa en salvar su alma, que ella vive en el pecado, ella no es nada tentada. Pero tan pronto como quiere cambiar de vida, es decir, que lo desea para entregarse al buen Dios, todo el infierno se le echa encima. Escuchen lo que San Agustín va a decirles. Esta es, nos dice, la manera en la que el demonio se comporta hacia el pecador. Hace como un carcelero que tiene varios presos encerrados en su prisión. Pero quien, teniendo la llave en su bolsillo, los deja muy tranquilos, convencido que no pueden salir. Aquí está su manera de actuar hacia un pecador que no piensa salir del pecado. No se inquieta en tentarlo. Ve este tiempo como tiempo perdido, porque no solo no piensa dejarlo, sino que solo agrava sus cadenas. Sería de este modo inútil tentarlo, lo deja vivir en paz, si no obstante se puede estar en paz en el pecado. Le esconde, tanto como le es posible, su estado hasta la muerte, donde trata de hacerle la pintura más horrorosa de su vida para echarlo en la desesperación. Pero una persona que resolvió cambiar de vida para consagrársele al buen Dios es otra cosa. Mientras San Agustín vivió en el desorden, casi no percibió nada de que fuera tentado. Se creía en paz, como él mismo lo cuenta. Pero desde el momento en que quiso dar la espalda al demonio, necesitó pelearse con el demonio hasta perder la respiración. Y esto durante 5 años. Empleó las lágrimas más amargas, las penitencias más austeras. Luché con él, dice, en mis cadenas. Un día me consideraba victorioso, al día siguiente estaba por tierra. Esta guerra cruel y tenaz duró 5 años. Sin embargo, dice, el buen Dios me dio la gracia de ser victorioso sobre mi enemigo. Todavía vean los combates que probó San Jerónimo, cuando quiso consagrársele al buen Dios, y cuando tuvo el pensamiento de ir a visitar Tierra Santa. Estando en Roma, concibió un nuevo deseo de trabajar en su salvación. Dejando Roma, va a sepultarse en un desierto horrible, para entregarse a todo lo que su amor por el buen Dios podría inspirarle. Entonces el demonio, que preveía lo mucho que esta conversión le haría a otros, parecía morirse de desesperación. No hubo tipo de tentación que no le entregara. No creo que haya habido un santo que haya sido tentado tan fuertemente como él. Aquí está como escribía a uno de sus amigos: mi querido amigo, vengo a darle parte de mi aflicción y del estado a donde el demonio quiere reducirme. ¿Cuántas veces en esta soledad basta que los ardores del sol hacen insoportables? ¿Cuántas veces los placeres de Roma vinieron a asaltarme? El dolor y la amargura que llenan mi alma me hacen verter, noche y día, torrentes de lágrimas. Voy a esconderme en los lugares más apartados para combatir mis tentaciones y llorar allí mis pecados. Mi cuerpo es totalmente desfigurado y cubierto de un áspero silicio. No tengo otra cama que la tierra desnuda, y por todo alimento las raíces crudas y el agua, hasta en mis enfermedades. A pesar de todos estos rigores, mi cuerpo todavía siente el pensamiento de los placeres infames por los que Roma es infectada. Mi espíritu se encuentra en medio de esas bellas compañías con las que ofendí tanto al buen Dios. En este desierto al cual yo mismo me condené para evitar el infierno, entre estos peñascos sombríos, donde no tengo otras compañías que los escorpiones y las bestias feroces, sin embargo, a pesar de todos estos horrores por los que estoy rodeado y asustado, mi espíritu arde todavía del fuego impuro de mi cuerpo, ya muerto antes que yo. El demonio todavía se atreve a ofrecerle a probar unos placeres.
al verme tan humillado por tentaciones cuyo solo pensamiento me hace morir de horror, no sabiendo más cuál rigor debo ejercer sobre mi cuerpo para tener al buen Dios, hasta me tiro al suelo al pie de mi crucifijo, regándolo mis lágrimas, y cuando no puedo más llorar, tomo piedras, me golpeo el pecho, hasta que la sangre me sale por la boca, gritando misericordia, hasta que el Señor tenga lástima de mí. ¿Quién podrá comprender cuán miserable es mi estado, deseoso tan ardientemente de agradar? Sermón sobre las tentaciones del santo cura de Ars. Que Jesucristo, hijos míos, escoja el desierto para rezar allí, esto no debe asombrarnos, ya que la soledad hacía sus delicias. Que sea conducido por el Espíritu Santo, todavía esto debe sorprendernos menos, porque el Hijo de Dios podía tener solo el Espíritu Santo por conductor, pero no sea tentado por el demonio, que se ha arrebatado varias veces por ese espíritu de tinieblas. ¿Quién se atrevería a creerlo, si no es Jesucristo mismo quien nos lo dice por la boca de San Mateo? Sin embargo, hijos míos, muy lejos de asombrarnos, al contrario, debemos regocijarnos y agradecer infinitamente a este buen Salvador, que quiso ser tentado para merecernos la victoria en nuestras tentaciones. Estamos contentos, hijos míos. Desde que este tierno Salvador quiso ser tentado, tenemos que querer ser victoriosos para vencer. Aquí están, hijos míos, las grandes ventajas que obtenemos de la tentación del Hijo de Dios. ¿Cuál es mi intención, hijos míos? Aquí está. Es mostrarles, primero, que la tentación es muy necesaria para hacernos saber lo que somos. Segundo, que debemos temer mucho la tentación, porque el demonio es muy fino y muy astuto, y que una sola tentación puede arrojarnos en el infierno si tenemos la desgracia de sucumbir. Tercero, que debemos combatir vigorosamente hasta el fin, porque esta es la condición para que el cielo nos sea dado. Pretender, hijos míos, probarles que hay unos demonios para tentarnos, habría que suponer que hablo a idólatras o a paganos, o, si ustedes quieren, a cristianos envueltos en la ignorancia más grasa y más miserable. Esto sería persuadirme que ustedes jamás aprendieron su catecismo. Les preguntamos desde su infancia si todos los ángeles permanecieron fieles a Dios. Ustedes respondieron que no, que una parte se rebeló contra Dios, fue expulsada del cielo y precipitada en el infierno. Todavía les preguntamos, ¿cuál es la ocupación de esos ángeles rebeldes? Ustedes dijeron que era tentar a los hombres y hacer todos sus esfuerzos para llevarlos al mal. Tengo pruebas más ventajosas que ustedes de todo esto. Ustedes saben que fue el demonio quien tentó a nuestros primeros padres en el paraíso terrestre, donde se llevó su primera victoria. Lo que lo hizo tan orgulloso y tan arrogante. Fue el demonio quien tentó a Caín, quien le llevó a matar a su hermano Abel. Leemos en el Antiguo Testamento que el Señor le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Acabo, le respondió el demonio, de dar la vuelta al mundo. Muy fuerte evidencia, hijos míos, que el demonio pasea sobre la tierra para tentarnos. Leemos en el Evangelio que Magdalena, teniendo confesados sus pecados a Jesucristo, él sacó 7 demonios de su cuerpo. Aunque vemos en otro lugar del Evangelio, el espíritu impuro que habiendo salido del cuerpo de una persona, dijo, volveré con otros demonios peores que yo. Todo esto, hijos míos, no es lo más necesario a saber. Nadie tiene la menor duda sobre eso. Pero lo que les es más ventajoso es darles a entender bien la manera en la que el demonio puede tentarles. Para convencerse bien de la necesidad de rechazar la tentación, pregunten a todos los cristianos reprobados por qué están en el infierno, ellos que fueron creados solo para el cielo. Todos ellos les responderán que es porque siendo tentados, se dieron a la tentación. Todavía vayan a preguntar a todos los santos que reinan en el cielo, que les proporcionó esa felicidad. Todos les dirán, el caso
es que siendo tentados con la gracia de Dios, hemos resistido a la tentación y despreciamos al tentador. Pero me dirán posiblemente, ¿qué es eso de ser tentados? Mi amigo, aquí está. Escúchelo bien y ustedes verán, comprenderán. Cada vez que el demonio les tienta, es hacer una cosa que el buen Dios les prohíbe, o no hacer lo que les ordena o les manda. El buen Dios quiere que ustedes hagan bien sus oraciones por la mañana y por la tarde, de rodillas, con un gran respeto. El buen Dios quiere que ustedes pasen santamente el santo día del domingo rezando, es decir, asistiendo a todos los oficios, a la misa, como siendo de precepto, y a otros oficios, como las vísperas, la oración de la noche, como siendo de consejo y muy útiles, que ustedes no trabajen nada, no más que si estuvieran en agonía. El buen Dios quiere que los niños respeten mucho a sus padres y madres, los domésticos, a sus patrones. El buen Dios quiere que ustedes amen a todo el mundo, que ustedes hagan el bien a todo el mundo, sin ninguna preferencia, hasta a sus enemigos. Habría que tomar esta propuesta en todo su rigor, con tal que no hagamos ninguna exclusión para nuestros enemigos. En nuestra caridad, Jesucristo no nos prohíbe tener algunas preferencias justificadas por el parentesco, la amistad. El Salvador mismo no manifestó preferencias de afección en torno de San Pedro, de San Santiago y de San Juan, que ustedes jamás descansen los días de trabajo, que ustedes tengan un gran celo para instruirse en sus deberes, que ustedes perdonen de todo corazón a los que les han hecho algún daño. El buen Dios quiere que ustedes jamás digan juramentos, maledicencias, calumnias, palabras sucias, que jamás hagan acciones vergonzosas. Esto es muy fácil de comprender. Sí, a pesar de que el demonio los tiente de hacer lo que el buen Dios les prohíbe, ustedes no lo hagan. Entonces no se dan a la tentación. Si ustedes van a hacer lo que les prohíbe, entonces cederán a la tentación. Si ustedes quieren comprenderlo todavía mejor, antes de consentir en lo que el demonio quiere inspirarles a hacer, piensen si, a la hora de la muerte, les gustaría haberlo hecho, y verán que sus conciencias gritarán: «Saben, hijos míos, porque el demonio está tan furioso para conducirnos al mal, aquí está. Es que no pudiendo despreciar a Dios, Él lo hace despreciar por sus criaturas. Pero estamos contentos, hijos míos. Qué felicidad para nosotros de tener un Dios por nuestro modelo. Somos pobres, tenemos un Dios que nace en un pesebre, acostado sobre un puñado de paja. Somos despreciados, no duermo nada. Si ayunas, yo jamás como. Solo hay una cosa que tienes, que yo mismo no tengo». El santo le preguntó qué era. Él le respondió: «Es la humildad». Y desapareció. Sí, hijos míos, la humildad es una virtud temible al demonio. También vemos que cuando San Antonio fue tentado, se humillaba profundamente, diciendo a Dios: «Mi Dios, ten piedad de este gran pecador». Seguidamente el demonio huía. Tercero, dijimos, en tercer lugar, que el demonio se desencadenaba contra las personas que verdaderamente tienen empeño en su salvación y los persigue continuamente, vigorosamente, siempre con la esperanza de vencerles. Aquí está un bello ejemplo. Es narrado que un joven solitario, desde hace ya varios años, había dejado el mundo para pensar solo en salvar su alma. El demonio estaba tan furioso que le parecía a este pobre hombre joven que todo el infierno iba tras él. Casian, quien relata este ejemplo, nos dice que este solitario era atormentado por tentaciones de impureza. Después de muchas lágrimas y penitencias, le vino el pensamiento de ir a encontrar a un anciano solitario para consolarse, esperando que le daría remedios para vencer mejor a su enemigo y, sobre todo, para encomendarse a sus oraciones. Pero resultó de muy distinto modo. Ese anciano, que había pasado su vida casi sin combates,
muy lejos de consolar a este hombre joven, le mostró extrema sorpresa por la historia que le hizo de sus tentaciones, lo reprendió con acritud, le dice palabras duras, llamándolo infame, desgraciado, y al que le dice que él era indigno de llevar el nombre de solitario, ya que le llegaba con cosas semejantes. Este pobre hombre joven se fue tan desolado, que se consideró perdido y condenado, y se abandonó a la desesperación. Él mismo se decía: ya que estoy condenado, no hay que resistir más, ni combatir, tengo que abandonarme a todo lo que el demonio quiera. Sin embargo, el buen Padre sabe que dejé el mundo solo para amarlo y salvar mi alma. Porque, mi Dios, decía en su desesperación, me has dado tan pocas fuerzas. Tú sabes que quiero amarte, ya que tengo tanto temor y dolor de desagradarte, y sin embargo tú no me das la fuerza y me abandonas, ya que todo está perdido para mí, ya que no tengo más los medios de salvarme, voy a regresar al mundo. Así como, en su desesperación, ya salía de su soledad, había en el mismo desierto un santo abad nombrado Apolonio, que tenía gran reputación de santidad, a quien el buen Dios hizo conocer el estado de su alma, fue a su encuentro. Al verlo tan turbado, y al acercarse a él, le preguntó con mucha dulzura qué tenía, y cuál era la causa de su extravío y de la tristeza que aparecía en su rostro. Pero este pobre hombre joven estaba abismado tan profundamente en sus pensamientos, que no respondió nada. El santo abad, que veía el desorden de su alma, le animó tanto a decirle lo que le agitaba de ese modo, de dónde venía que salía de su soledad, y cuál era el fin que se proponía en su camino, que, viendo que su estado estaba al descubierto a este santo abad, a pesar de que lo escondía tanto como podía, este hombre joven le dice, vertiendo lágrimas en abundancia y dando los sollozos más enternecedores: regreso al mundo, porque estoy condenado, no tengo más la esperanza de poder salvarme. Fui a encontrar a un anciano que ha sido escandalizado por mi vida, ya que yo soy tan infeliz por no poder agradar a Dios, resolví abandonar mi soledad para regresar al mundo, donde voy a entregarme a todo lo que el demonio quiera. Sin embargo, he derramado tantas lágrimas, quisiera no ofender al buen Dios. Quería salvarme, tenía un gran placer en hacer penitencia, pero no tengo bastante fuerza, no voy más lejos. El santo abad, oyéndole hablar y viéndole llorar, le dice, mezclando sus lágrimas con las suyas: mi amigo, usted, pues no ve que, muy lejos de haber ofendido al buen Dios, al contrario, precisamente es porque usted le es muy agradable, que es tentado de este modo. Consuélese, mi querido amigo, y reanímese. El demonio lo consideraba vencido, pero al contrario, usted va a vencerlo. Regrese por lo menos hasta mañana en su celda. No se desanime, mi amigo. Yo mismo soy tentado cada día de la misma manera que usted. No es en nuestras fuerzas que debemos confiar, sino en la misericordia del buen Dios. Voy a ayudarle a vencer rezando con usted. Mi amigo, es demasiado bueno para abandonarnos al furor de nuestros enemigos sin darnos la fuerza para vencerlos. Es el buen Dios, mi querido amigo, quien me envía para consolarle y decirle no perderse. Usted va a ser librado. Este pobre hombre joven, ya totalmente consolado, regresó a su soledad, arrojándose entre los brazos de la misericordia de Dios, diciendo: creía que te habías retirado de mí para siempre. Durante ese tiempo, Apolonio va cerca de la celda de ese anciano que había recibido tan mal a este pobre hombre joven, postra la cara contra tierra diciendo: Señor, mi Dios, tú conoces nuestras debilidades, por favor, libera a este hombre joven de sus tentaciones que lo desaniman. ¿Ves las lágrimas que vertió por la pena que tenía de haberte ofendido? Pasa la misma tentación a este anciano, con el fin de que aprenda a tener lástima de aquellos a los que tú permites que sean tentados. Apenas hubo terminado su oración,
cuando él vio al demonio en forma de un pequeño negro horroroso que lanzaba una flecha de fuego impuro a la celda del anciano, que no había sentido la tentación que le hace una agitación espantosa, que no le daba ningún descanso, se levanta, sale, vuelve. Después de haber hecho mucho tiempo la misma cosa, por fin piensa que jamás podría combatir, hace como el joven solitario y toma la resolución de regresar al mundo, ya que no podía más resistir al demonio. Se despide de su celda y se va. El santo abad, que lo observaba sin que el otro se diera cuenta. El buen Dios le hizo saber que la tentación del hombre joven había pasado al anciano, habiéndosele acercado. Le pregunta a dónde va y de dónde viene, que olvida la gravedad de su edad, pareciendo tan agitado, que sin duda tenía alguna inquietud sobre la salvación de su alma. El anciano vio que el buen Dios le hacía saber lo que pasaba dentro de sí mismo. Regrese, mi amigo, le dice, tenemos un Dios que marcha delante de nosotros, que ha sido coronado de espinas, revestido de un vil manto escarlata y tratado como un loco. Estamos en los sufrimientos, tenemos delante de nuestros ojos un Dios totalmente cubierto de heridas y que muere de la manera más dolorosa, al que jamás podremos comprender. Somos perseguidos, pues bien, hijos míos, ¿cómo podemos osar lamentarnos, ya que tenemos un Dios que muere por sus propios verdugos? Pero somos tentados por el demonio. Tenemos nuestro amable Redentor, que ha sido tentado por el demonio, arrebatado 2 veces por ese espíritu infernal. De tal manera, hijos míos, que en algún estado de sufrimientos, de penas o de tentaciones, que nos encontremos, tenemos por todas partes y siempre a nuestro Dios, que marcha adelante, nosotros, asegurándonos la victoria cada vez que lo deseamos. Esto es, hijos míos, lo que debe consolar grandemente a un cristiano, pensando que cada vez que esté siendo tentado, recurrirá a Dios, está seguro de no ceder a la tentación. Primero, dijimos que la tentación no será necesaria para hacernos sentir que no somos nada por nosotros mismos. San Agustín nos dice que debemos agradecer tanto al buen Dios de los pecados de los que nos preservó como de aquellos que tuvo la caridad de perdonarnos, si tenemos la desgracia de caer tan a menudo en las trampas del demonio. Es porque nos fiamos demasiado en nuestras resoluciones y en nuestras promesas, no lo suficiente en el buen Dios. Esto es muy verdadero. Cuando nada nos apena y cuando todo va según nuestro deseo, nos atrevemos a creer que nada nos podrá hacer caer. Olvidamos nuestra nada y nuestra pobre debilidad. Hacemos las más clamadas protestas, que estamos dispuestos a morir antes que dejarnos vencer. Vemos un bello ejemplo en San Pedro, que decía en el lugar adecuado: aunque todos los demás te negaran, yo jamás lo haré. Por desgracia, el buen Dios, para mostrarle que poca cosa es el hombre abandonado, asimismo no se sirvió de reyes, ni de príncipes, ni de armas, sino de la sola voz de una criada, que hasta parecía hablarle de manera muy indiferente. Anteriormente estaba dispuesto a morir por él, y ahora asegura que no lo conoce, que no sabe de quién quieren hablarle. Para asegurarles mejor que no lo conocía, lo hace juramento, mi Dios, de que somos capaces al valernos por nosotros mismos. Hay quienes, en su forma de hablar, parecen envidiar a los santos que hicieron grandes penitencias. Creen que podrían hacerlo igualmente bien. Leyendo la vida de algunos mártires, estaríamos, digámonos, preparados a sufrir todo esto por el buen Dios. Este momento pronto pasa, digámonos, por una eternidad de recompensa, pero ¿qué hace el buen Dios para que aprendamos a conocernos un poco, o más bien, mostrarnos que somos nada? Aquí está. Le permite al demonio acercarse un poco a nosotros. Escuchen a ese cristiano que enseguida envidiaba a los solitarios que viven solo de raíces y de hierbas, que tomaba la gran resolución de tratar tan duramente su cuerpo. Tristemente, un pequeño dolor de cabeza, un pinchazo le hace quejar como si fuera muy grande. Se atormenta, grita,
Hace un momento él hubiera querido hacer todas las penitencias de los anacoretas, y un poco lo desespera. Vean este otro, el que parece querer dar de buena gana toda su vida por el buen Dios, al que todos los tormentos no son capaces de detener. Una pequeña maledicencia, una calumnia, hasta un aire un poco frío, una pequeña injusticia que se le hizo, un beneficio pagado con ingratitud, seguidamente origina en su alma sentimientos de odio, de venganza, de aversión, a menudo al grado de no querer ver más a su prójimo, o por lo menos de manera fría, con un aire que muestra bien lo que pasa en su corazón. Y cuántas veces, despertándose es su primer pensamiento, que hasta va a impedirle dormir. Tristemente, hijos míos, que somos poca cosa y que debemos contar poco con todos nuestros bellos propósitos. Ustedes ven pues que nada es más necesario que la tentación para mantenernos encerrados en nuestra nada, y para abstenernos de dejarnos dominar por el orgullo. Escuchen lo que nos dice San Felipe Neri, que considerando cuán débiles somos y en peligro de perdernos a cada instante, decía al buen Dios, derramando lágrimas: mi Dios, aguántame mucho, tú sabes que soy un traidor, conoces lo malo que soy. Si me dejas un instante, temo traicionarte. Pero, posiblemente piensen, por eso, que son los más tentados. Son sin duda los borrachos, los maldicientes y los impúdicos quienes se lanzan de lleno en su basura, un avaro que toma de todas maneras. No, hijos míos, no son esos. Al contrario, el demonio les desprecia, o bien los retiene, temiendo que no hagan el mal mucho tiempo, porque más vivirán, sus malos ejemplos arrastran más almas en el infierno. En efecto, si el demonio hubiera apretado fuertemente a ese viejo impúdico, si hubiera abreviado sus días en 15 o 20 años, no le habría quitado la flor de la virginidad a esa joven chica, sumergiéndole en el más infame cenagal de sus impudicias. Todavía no habría seducido a esa mujer, o no se le habría enterado del dolor a ese joven, que quizás continuará hasta la muerte. Si el demonio hubiera llevado a ese ladrón a saquear en toda ocasión, desde hace tiempo le habrían conducido al cadalso, no habría llevado a su vecino a ser como él. Si el demonio hubiera solicitado a ese borracho que se llena, sin cesar de vino, desde hace tiempo habría perecido en su crápula, mientras que prolongando sus días, le devuelve varios parecidos a él. Si el demonio le hubiera quitado la vida a ese músico, a ese instructor de baile, a ese cabaretero en una batida, u otras ocasiones, ¿cuántos, sin toda esa gente, no serían condenados y quiénes lo serán? San Agustín nos dice que el demonio no atormenta mucho a estas personas, al contrario, les desprecia y les escupe. Pero, me dirán, ¿quiénes son pues los que son más tentados? Mi amigo, aquí están, escúchelo bien. Son aquellos quienes están dispuestos, con la gracia de Dios, a sacrificar todo por la salvación de su pobre alma, que renuncian a todo eso sobre la tierra que buscamos con tanta diligencia. No es solo un demonio quien los tienta, sino millones que se les echan encima para hacerlos caer en sus trampas. Este es un bello ejemplo, es narrado en la Hidara al buen Dios, y de amarle solo a él, al verme sin cesar llevado a ofenderlo. ¡Qué dolor para mí! Ayúdeme, mi querido amigo, del socorro de sus oraciones, con el fin de que sea más fuerte para rechazar al demonio, que juró mi pérdida eterna. Aquí es, hijos míos, los combates a los cuales el buen Dios permite que sus grandes santos sean expuestos. Por desgracia, hijos míos, que somos dignos de compasión si no somos combatidos fuertemente por el demonio. Según toda apariencia, somos los amigos del demonio. Nos deja vivir en una paz falsa, nos adormeció con el pretexto que hicimos algunas buenas oraciones, algunas limosnas, que hemos hecho menos mal que otros. Según nosotros, en efecto, hijos míos, si ustedes preguntan a ese colono de cabaret si el demonio lo tienta, les dirá simplemente que no, que nada lo atormenta. Pregunten a esta hija de vanidad cuáles son sus combates.
Les responderá riéndose que no los tiene en absoluto, que ni siquiera sabe lo que es ser tentada. Aquí es, hijos míos, la tentación más espantosa, que es no ser tentado. Aquí está el estado de aquellos a los que el demonio conserva para el infierno. Si me atreviera, les diría que toma buen cuidado con tentarlos y con atormentarlos sobre su vida pasada, miedo de hacerles abrir los ojos sobre sus pecados. Digo de este modo, hijos míos, que la más grande de todas las desgracias para los cristianos es no ser tentados, ya que deben creer que el demonio los ve como pertenencia y que espera solo a la muerte para arrastrarlos en el infierno. Nada es más fácil de concebir. Vean a un cristiano que busca muy poco la salvación de su alma. Todo lo que le rodea lo lleva al mal. A menudo no puede levantar la mirada sin ser tentado, a pesar de todas sus oraciones y sus penitencias. Y un viejo pecador que, posiblemente desde hace 20 años, se revuelve y se arrastra en sus impurezas, dirá que no es tentado. Tanto peor, mi amigo, tanto peor. Precisamente es lo que debe asustarles, es que ustedes no conocen las tentaciones. Porque decir que no son tentados es como si ustedes dijeran que ya no hay demonio o que él perdió toda su rabia contra los cristianos. Si no hay tentaciones, nos dice San Gregorio, es que los demonios son sus amigos, sus conductores y sus pastores. Dejándoles pasar tranquilamente su pobre vida, al final de sus días, les arrastrarán en los abismos. San Agustín nos dice que la tentación más grande es no haber tentación, porque es ser una persona reprobada, abandonada del buen Dios y entregada en manos de sus pasiones. En segundo lugar, dijimos que la tentación es absolutamente necesaria para mantenernos en la humildad y la desconfianza en nosotros mismos y para obligarnos a recurrir al buen Dios. Leemos en la historia que un solitario, siendo extremadamente tentado por el demonio, su superior le dice: mi amigo quiere que le pida al buen Dios librarle de sus tentaciones. No, mi padre, le respondió el solitario, porque esto hace que no pierda casi nunca la presencia del buen Dios, ya que siempre necesito recurrir a él para ayudarme a combatir. Sin embargo, hijos míos, podemos decir que, aunque sea muy humillante ser tentado, es el sello más seguro de que estamos en el camino del cielo. Nos queda una sola cosa, es combatir con coraje, porque la tentación es el tiempo de cosecha. Aquí está un bello ejemplo. Leemos en la historia que una santa fue tan atormentada por el demonio durante mucho tiempo, que se consideraba reprobada. El buen Dios se le apareció para consolarla y le dice que había ganado más después de esta prueba que en todas las demás etapas de su vida. San Agustín nos dice que, sin las tentaciones, todo lo que hacemos sería de poco mérito. Muy lejos de atormentarnos en la tentación, al contrario, debemos agradecer al buen Dios y combatir con coraje, porque estamos seguros de ser siempre victoriosos, y que el buen Dios jamás le permitirá al demonio tentarnos por encima de nuestras fuerzas. Pero lo que es la pura verdad, hijos míos, es que debemos esperar a no ser tentados más que cuando estaremos agonizando. Siendo el demonio un espíritu, jamás se cansa. Después de habernos tentado durante 100.000 años, es tan fuerte, tan furioso como si fuera la primera vez. No debemos creer que podamos vencer al demonio, evitarle, para no ser tentados más, ya que el gran Orígenes nos dice que los demonios son muy numerosos, que sobrepasan los átomos que están en los aires, las gotas de agua que componen los mares, para mostrarnos que el número es infinito. San Pedro nos dice: velen sin cesar, porque el demonio ronda alrededor de ustedes como un león rugiente, buscando devorar a alguien. Jesucristo mismo nos dice: rueguen sin cesar para no ceder a la tentación. Es decir, que el demonio nos espera en todas partes. Lo mismo hay que esperar ser tentados en cualquier lugar y en cualquiera
que sea el estado en que estemos. Vean a ese santo varón que estaba totalmente cubierto de heridas, o más bien totalmente podrido. El demonio no dejó de tentarlo durante 7 años. A Santa María Egipciaca durante 19 años. A San Pablo durante toda su vida, es decir, desde el momento en que se entregó al buen Dios. San Agustín, para consolarnos, nos dice que el demonio es un perro grande amarrado, que ladra, que hace gran ruido, pero que muerde solo a los que se acercan demasiado. Un santo sacerdote encontró a un joven hombre que estaba muy atormentado. Le preguntó por qué se atormentaba tanto. Por desgracia. Mi padre, le dice, temo ser tentado y sucumbir. Siéntase tentado, dice, haga el signo de la cruz, una elevación de su corazón hacia el buen Dios. Si el demonio continúe también, y usted está seguro de no manchar su alma. Vean lo que hizo San Macario, que recogiendo lo suficiente para hacer esteras, encontró en su camino a un demonio con una guadaña toda en fuego, que le perseguía con ella como para matarlo y aplastarlo. San Macario, sin asombrarse, elevó su corazón hacia Dios. El demonio estaba tan furioso que exclamó: Macario, que me haces sufrir al no poder maltratarte. Sin embargo, todo lo que haces lo hago tan bien como tú. Sí, velas, yo